cree que estamos evadiendo la posibilidad de que las cosas salgan muy mal en la forma como se está proyectando esta ley. ¿Es usted optimista sobre el proceso que nos va a llevar esta ley o hay razones para preocupación de que caigamos en una de estas trampas, coyunturas críticas que usted está señalando acá? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buena hora se les ocurrió hacer este evento. Felicitaciones por la ocurrencia y sobre todo por la organización y la representación. Aunque tenemos que hacer un esfuerzo mayor por la representación de todo el país en estos eventos. Más indios, más negros, más campesinos, todas las clases sociales y todos los puntos cardinales. Yo ya me volví político, o sea, yo voy a contar un cuento independientemente de la pregunta que usted dice. ¿Qué expresan de común la propuesta del referendo autonómico y la ley de competencias? ¿Por qué sus orígenes políticos son distintos? Y eso tiene importancia. ¿Y cómo puede salirnos esto bien o muy mal? Entonces, ¿qué expresan en común? Una segunda ola de descentralización que se levantó en el país. Desde San Basilio de Palenque, 4.500 habitantes, Ibagué, la alta tecnocracia de Bogotá, los costeños, los pastusos, los llaneros y los chocuanos, 2 años oyendo quejas contra el centralismo, porque es uniformizante, porque no nos reconocen nuestras especificidades, porque nos castra nuestra autonomía, porque nos obliga, porque es inútil todo su sistema de información, porque es disperso, porque llegan al territorio cada uno con un chaleco, porque es imposible hacer la planeación, porque, o sea, eso es generalizado. Hay un hastío. Eso es lo que expresan ambas iniciativas, tanto la del referendo como la reforma constitucional. Pero hay más. Hay unas propuestas en el Congreso de una nueva ley de ordenamiento territorial. Hay una propuesta en el Congreso de una reforma a todo el sistema, digamos, que supera la 617, que es una camisa de fuerza útil para unas cosas, pero que se nos volvió, digamos, prisión para muchas más, ¿sí? Y hay unas propuestas de reforma al sistema general de regalías y más. O sea, en el país cunden las propuestas, y no solo en el Congreso. El movimiento indígena acaba de decir: nosotros, territorios indígenas, tenemos facultades ambientales, y el gobierno lo reconoció. Y los movimientos negros se han movilizado como pocas veces después de la ley 72, haciendo eventos regionales alrededor de queremos ser reconocidos como pueblos, ordenadores del territorio. O sea, hay una efervescencia en el país que dice: esta malla institucional del centralismo no nos sirve a nadie. Eso es lo que expresan en común. Los orígenes de las propuestas son diferentes, porque una cosa es el gobernador de Antioquia, el principal departamento de Colombia, que originalmente dice: nosotros nos quedamos con nuestras propias rentas de personas, de empresas y patrimonio, ¿sí? ¿Eso qué contenido tiene? El que dijo el vicepresidente de la calle, es lo más insolidario posible. O sea, la autonomía no tiene un solo contenido. No puede ser autonomía para desmembrar este país, autonomía para fortalecer las élites regionales, ¿sí? ¿Y cuál es el departamento de mayores inequidades en su interior? Antioquia. O sea, ahí hay un origen que lo han venido moderando, porque entonces ya no es eso, sino que toda la plata va a un fondo, o un porcentaje importante, ¿sí? Y se reparte con un criterio. Pero lo que está en la pregunta no es eso. La pregunta es la autonomía fiscal de los departamentos. El otro origen del Partido en Marcha, pero que tenía todas las firmas de todas las corrientes políticas en el Congreso cuando se radicó, se volvió reforma constitucional. 124 votos a favor, 2 en contra en la Cámara de Representantes. Eso es un acuerdo nacional. Quiere decir que ahí las fuerzas diferentes encontraron que podían tener expresión de sus principales anhelos en la descentralización del país. Yo lo he dicho y lo repito: si la reforma es del gobierno contra la oposición, la embarramos. Si la reforma es de la oposición contra el gobierno, la embarramos. Y por eso el origen importa mucho. Tercero, y así,
¿qué puede salir bien? Esa reforma constitucional tiene un trípode: autonomía, solidaria y responsable. Quiere decir que parte del reconocimiento que tenemos que hacer una categoría de entidades territoriales que efectivamente reconozca que somos diversos. Y esa diversidad es para poder hacer transferencias según las especificidades diferentes, sistemas tributarios según las capacidades diferentes, políticas públicas según esas categorías. Es lo más complejo, es lo más bonito, es lo más revolucionario que podemos hacer, es romper el centralismo que trata de uniformizar las olas del mar y adentrarnos al reconocimiento de la diversidad que somos y empezar a hacer instrumentos que partan del reconocimiento de vocaciones, potencialidades y necesidades diferentes, con base en el cual es posible la autonomía. Pero la autonomía para todos, como el sufragio universal, que es para todos, y no para el rico, y no para el ilustrado, y no para el que tiene patrimonio, para todos, que sepa usted leer o no leer, tiene el derecho al voto. Así debe ser el principio de autonomía, para todos. Pero la autonomía es una capacidad, y como las capacidades son diferentes, tenemos que reconocer esas diferencias para poder ser asertivo en ello. El otro que está trípode de autonomía, solidaria, dice: el principal objetivo del sistema general de participaciones es el cierre de brechas sociales, institucionales y económicas. Yo me siento ya conforme con eso. Eso da para todo. Quiere decir, va para todo lo virtuoso. Cerrar las brechas sociales es decir que una señora que pare en Guainía se muere 6 veces más, ella y su bebé al nacer, que si nace en Bogotá. Quiere decir que más del 55% de los municipios del país rural no tienen agua potable. Quiere decir que más del 70% no tienen internet. Quiere decir que el Producto Interno Bruto se concentra no en el Triángulo, sino en el Pentágono. Quiere decir que la manufactura en el 80% también. Quiere decir que hay crédito público y privado también. Quiere decir que las mejores carreteras también, que la cantidad de gente con maestría y doctorado en administración está hiperconcentrada. Somos un país de los más inequitativos del mundo y eso tiene geografía y eso está concentrado. Y tenemos los mecanismos de producción y reproducción de esas inequidades. El sentido virtuoso, bonito, histórico, que podemos nosotros pactar, es una reforma para cerrar esas brechas. En bienestar social, en capacidades económicas y en capacidades institucionales. Y la tercera palabrita es autonomía, solidaria y responsable. Responsable quiere decir que nosotros no podemos desmadrar las cuentas nacionales. Pero tampoco podemos sencillamente, como si fuera sencillo, asegurar la estabilidad macro del centro y pasar el problema a nivel territorial. Te pasé la plata, te pasé la competencia, ya verás, si se quiebra, veremos. Si se quiebra, veremos, es que a la vuelta de la esquina la nación tiene que volver a rescatar. Nosotros tenemos que hacer esto responsablemente. Me gusta mucho hablar sobre los criterios, porque la plata puede ser más o menos, pero los criterios virtuosos de política pública imperan, tenga uno plata o no tenga plata. Pero sí es hiper necesario que nosotros seamos muy celosos con que eso tiene que meterse perfectamente en una cuestión de equilibrio fiscal de mediano y largo plazo. Prever un fondo de estabilización y prever otros mecanismos que yo no quiero adentrarme ahorita en el detalle. Amenazas, claro, amenazas. Darle una plata y concentrarla no en los 32 centralismos existentes. Nosotros hicimos, es que eso no es muy complicado, valor agregado municipal por departamentos. Está súper concentrado, ¿dónde? Donde más desarrollo hay, más concentración hay. Entonces, darle la plata a las élites para que sigan gastando en los centros de poder de cada departamento, eso es un peligro que desde el gobierno nacional no vamos a caer en eso. Eso tiene que ser para cerrar las brechas en los departamentos, en desarrollo económico. Ese es un peligro. Que esto fortalezca unas élites regionales y solidarias. El otro peligro, la guerra. Humberto de la Calle dijo 400, yo no sé qué eran tanto, creí que eran 320 apenas. Con grupos armados que tienen control sobre los territorios. Eso no tiene respuesta fácil. Pero es muy complicado decir descentralización para todos menos para esos. Sí, eso es muy complicado. Eso no está resuelto, pero esto en el fondo es una estrategia de paz porque fortalece instituciones, mercados, posibilidad de desarrollo económico,
participación ciudadana de las comunidades en sus asuntos territoriales, pero eso es una estrategia de mediano plazo y efectos posibles de mediano plazo. Pero el problema del orden público es una amenaza contra todo proceso de descentralización. Un comentario sobre eso. En los países del mundo los procesos de descentralización suelen ocurrir después de firmada una paz, cuando hay conflicto. Porque uno dice hay regiones donde hubo más guerra y hubo más guerra porque hay precariedad económica, institucional y de bienestar, entonces yo llevo unas dotaciones que antes no estaban. Aquí no estamos descentralizando porque ya superamos el conflicto y la guerra, sino para superar el conflicto y la guerra. Eso es una rareza en el mundo, es dificilísima, tenemos todos que ver qué hacemos para lidiar con esa gigantesca amenaza. Y la otra, la corrupción, que quizás la corrupción es más grave que esos grupos armados, ¿sí? Porque la corrupción la hemos naturalizado, porque la corrupción corroe la moral pública. Entonces hay que hacer público lo público. Y entonces, de lo que discutimos muy poquito en todo escenario académico, tecnográfico, es de la gobernanza democrática de la descentralización. No, ¿cuánta plata es? ¿Y para qué competencias? Ay, bueno, con cierre de brecha. Bueno, miraron esto con el cierre de brecha, metamos el cierre de brecha. ¿Y la gobernanza? Si esto no fortalece la gobernanza como transparencia, como debate público, como decisiones tomadas de cara a la ciudadanía, con participación en la ejecución, en el control, si no fortalecemos la democracia, no retrocede la corrupción y no retroceden los actores armados. Entonces, hay grandes posibilidades y hay grandes amenazas. El elitismo, la corrupción, la guerra. Y grandes oportunidades, al fin, como dijo otra vez Humberto Lagalle, integrar este país, porque somos un pentágono, ahí está concentrado todo. Es, digamos, 200 años que el centralismo no ha integrado el país. Es la oportunidad de fortalecer un mecanismo que sí reconozca y que lleve Estado, mercado, instituciones, bienestar, allende, como decían mis mayores y nuestros mayores, del pentágono centralizado del poder. Muchas gracias.